Desde tiempos inmemorables se consideró al trastorno borderline de personalidad dentro del campo de la psicoterapia como un problema altamente complejo sin solución aparente. No había un marco teórico útil que permitiera a los clínicos abordar de manera eficaz el problema de estas pacientes. El proceso de tratamiento era agotador e inestable. Por un lado, muchos terapeutas o bien tendían a evitar a estas pacientes o bien ponían fin al tratamiento de manera arbitraria. Y por el otro, las pacientes borderline también abandonaban rápidamente el tratamiento. DBT aparece como un programa de tratamiento que busca resolver estas dificultades terapéuticas. DBT son las siglas en inglés de Dialectical Behavior Therapy, en castellano terapia dialéctica conductual, y a la fecha es un modelo de terapia que ha captado gran atención del público en general, tanto de pacientes como de profesionales. Indagaremos un poco sobre las siguientes preguntas. ¿En qué consiste este tratamiento? ¿DBT solo está dirigido a pacientes borderline? ¿Cualquier persona puede beneficiarse de este tratamiento? Soy Jaime Morgan, psicólogo de CBA Lima, y en este video te daré algunos alcances generales sobre el tratamiento DBT. Obviamente, antes de hablar sobre DBT como solución de un problema, debemos comenzar por pensar sobre el problema en cuestión. Dentro de los diversos trastornos de personalidad reconocidos en el DSM y en el CIE se encuentra el trastorno borderline de personalidad, o también conocido como trastorno límite de personalidad o abreviadamente TLP. A grandes rasgos, el trastorno borderline se caracteriza por un patrón significativo de inestabilidad emocional en una persona. Esta inestabilidad emocional la predispone a tener una serie de conductas desadaptativas, tales como conductas suicidas o autolesiones, problemas en el manejo de conflictos en una relación, manifestaciones importantes de impulsividad y problemas para controlar ciertas emociones. Generalmente emociones desagradables como la ira, la ansiedad, la culpa, la tristeza, etc. DBT fue creada por la psicóloga norteamericana Marsha Linehan en los años 80. Linehan desde joven vivió una serie de experiencias personales que la enrumbarían a proponerse trabajar específicamente con pacientes suicidas crónicos. Ella cuenta en sus memorias que inicialmente quiso formarse como médico psiquiatra, pero cambia de opinión al ver que el campo de la psiquiatría estaba dominado completamente por las teorías psicoanalíticas de Freud. Ella se va desilusionando de las propuestas de Freud porque eran muy anticientíficas y especulativas. Como psiquiatra, ella no iba a poder desarrollarse como investigadora ni desarrollar tratamientos eficaces que puedan ser probados científicamente. Por esa fecha no existían tratamientos psiquiátricos útiles para pacientes suicidas crónicos. Linehan no quería simplemente repetir las mismas recetas inútiles y muchas veces iatrogénicas que existían en aquel entonces. Fue este vacío lo que motivó a que Linehan decidiera tomar otro camino. Linehan se inclina entonces por la psicología social y comienza su carrera como investigadora. En el proceso para conseguir una subvención del Instituto Nacional de Salud Mental para poder desarrollar su programa de investigación, miembros del comité de revisión le comentan a Linehan que la población con la que ella estaba trabajando se parecía mucho a la población borderline. Ella revela que nunca había oído hablar sobre ese diagnóstico, pero lo cierto era que si quería conseguir el financiamiento, ella y su equipo debían trabajar con un diagnóstico formal del DSM. El hecho de trabajar con población suicida parecía ser muy ambiguo y general, entonces Linehan acepta el cambio de objetivo y comienza su trabajo. Desde ahí el programa de tratamiento se centró en población borderline, que además presentaba conducta suicida crónica.
En su trabajo, Linehan descubre que el diagnóstico borderline era muy común en los servicios de salud mental, tanto así que es muy probable que todos los clínicos tengamos que tratar al menos a una paciente con este diagnóstico alguna vez en nuestras vidas. Aparte de los abordajes poco prometedores que se usaban en la época, el pronóstico de las pacientes borderline era desesperanzador. Algunas pacientes podían lograr tener avances, pero muchas veces estos avances eran mínimos y conseguirlos podía incluso tomar varios años de terapia. Los tratamientos para pacientes borderline no enfatizaban el abordaje directo de las conductas de riesgo de las pacientes, siendo esta una característica importante del diagnóstico. Además de observar que curiosamente la mayor población de pacientes borderline era femenina, notó que el diagnóstico variaba también en severidad entre una paciente y otra, es decir, las pacientes que presentaban más criterios diagnósticos de borderline, de los 9 considerados en el DSM, tenían mayor riesgo conductual. Una conducta suicida o de autolesión puede tener funciones distintas en las pacientes, pero Linehan se centró en la función de regulación de la emoción. Es decir, hay situaciones en que las conductas suicidas o autolesivas pueden presentarse en la paciente como un medio desadaptativo para regular o reducir alguna emoción desagradable. Con esto, Linehan parece intentar apartarse un poco de las descripciones del DSM que ella consideraba como peyorativas para las pacientes borderline, específicamente con la descripción de conducta manipuladora. Curiosamente, hay que notar que el uso de esos términos dentro del DSM no solo aparecen en la descripción del trastorno borderline, sino también en otros trastornos de personalidad, como el histriónico o el antisocial. Lo que Linehan buscaba era tomar otra perspectiva del problema borderline, una perspectiva más compasiva y menos prejuiciosa. Ella dice que no vamos a poder ayudar a una persona si considero que esta persona es manipuladora o es mentirosa. Para generar motivación en los clínicos y para trabajar con pacientes borderline, voy a necesitar profundizar en la comprensión de cada conducta en particular y no dar nada por hecho. El trastorno borderline es considerado un diagnóstico complejo que por la naturaleza de sus conductas se hace muy difícil llevar a cabo un tratamiento eficaz y estable en el tiempo. Esto llevó a Linehan a desarrollar su tratamiento, al que describió en su primer libro como un tratamiento cognitivo-conductual integrativo que llamaba ella DBT. Sin embargo, curiosamente, su libro de 1993 se tituló Tratamiento Cognitivo-Conductual para el Trastorno Borderline sin llevar el nombre de DBT en la tapa. Ya ella cuenta luego que el hecho de que no esté DBT en la portada se dio por un asunto con los editores, quienes consideraban que quizás dialéctica era una palabra que nadie entendería y por ende nadie compraría el libro. De todas formas, Linehan reorganiza los criterios diagnósticos del TLP y los observa desde otra perspectiva clínica. Ella parte desde la poca capacidad de regulación emocional de las pacientes a lo que ella denomina desregulación emocional. La desregulación emocional sería el principal problema de estas pacientes. La desregulación emocional puede conducir a una desregulación interpersonal, dado que las relaciones de las pacientes suelen ser caóticas y muchas veces llenas de conflictos. La desregulación emocional puede propiciar una desregulación conductual, que serían las conductas impulsivas y conductas de riesgo. Asimismo, nos habla de la desregulación cognitiva, que sería el pensamiento rígido, dicotómico, que suele tener una paciente cuando está en estado de crisis emocional. Finalmente, con todas estas dificultades, no es inusual que una paciente tenga problemas de identidad. Todo esto sería parte de una respuesta completa y compleja de todo un sistema disfuncional. Linehan reconoce que dentro de DBT se interviene con una amplia gama de técnicas tanto cognitivas como conductuales tradicionales. DBT es una terapia de base conductual,
Por ende, en DBT se realizan evaluaciones clínicas, se recopila información de los antecedentes familiares, también información sobre las conductas suicidas actuales. Además, se definen desde el primer día cuáles van a ser las conductas objetivo que se van a trabajar en el tratamiento. Si la persona no está dispuesta aún a trabajar en reducir, por ejemplo, sus conductas de riesgo, no van a poder hacer terapia DBT. La relación de colaboración entre paciente y terapeuta es algo imprescindible en el tratamiento DBT. Ambos deben querer y aceptar trabajar juntos por un periodo limitado de tiempo. Por último, en DBT también se aplica resolución de problemas, exposición, entrenamiento de habilidades, manejo de contingencias y modificación cognitiva. Todos ellos procedimientos conductuales ya conocidos en la terapia conductual. Linehan dice que la diferencia entre DBT y la terapia cognitiva conductual es el énfasis en un nuevo término para la psicoterapia que ella va a añadir, que sería la dialéctica. Dialéctica significa la síntesis entre dos polos opuestos y contradictorios. Para Linehan, la dialéctica principal del tratamiento sería la aceptación de la paciente tal y como es dentro de un contexto donde se le va a ayudar a cambiar. Linehan reconoce que en este punto su terapia se parece a la terapia de aceptación y compromiso o ACT de Hayes en cuanto a la aceptación. Linehan también se refiere al pensamiento dialéctico como el pensamiento superador de dicotomías. El estilo de intervención dialéctico combina en algunos momentos un estilo terapéutico validante y en otros un estilo confrontativo e irreverente, sobre todo cuando se trata de abordar conductas de riesgo de la paciente. En DBT el estilo está altamente orientado a la resolución de problemas. El terapeuta sistematiza cada problema de la paciente en colaboración. Juntos hacen un análisis conductual de cada situación donde apareció el problema. Formulan hipótesis sobre las causas que motivaron la conducta problema. Juntos piensan en posibles cambios, prueban los cambios y finalmente evalúan los resultados. Las posibles soluciones siempre se van a basar en las habilidades conductuales que la paciente deberá aprender. Debido a que la paciente tiene dificultades para regular emociones, aprende entonces habilidades para regularse emocionalmente. Debido a que las pacientes suelen tener dificultades para manejar sus relaciones más importantes, se le enseñan habilidades sociales para manejar precisamente esos conflictos y mejorar su asertividad. Debido a que las pacientes suelen tener muchas crisis y por ende suelen tener conductas desadaptativas como una forma rápida de distracción, se les enseñan habilidades para tolerar el malestar en una crisis y para aceptar sobre todo situaciones que ellas no pueden cambiar. Para que las pacientes puedan tener la capacidad de concentrarse, no ceder ante los impulsos, se les enseñan habilidades de mindfulness o atención plena, para que puedan prestar atención al momento, hacer lo que es necesario hacer, lo que pide el momento, sin rumiar o perderse entre las ramas. Por otro lado, en DBT la relación terapeuta-paciente es muy importante, ya que de la posibilidad de que se construya una buena relación va a depender la eficacia del tratamiento. En este punto ella se inspira en la terapia analítico-funcional de Bob Kohlenberg y Mavis Sai. Linehan reconoce en su libro que aún tenía dudas de si es que DBT realmente era muy diferente a la terapia cognitivo-conductual o son las técnicas cognitivas y conductuales las que fueron fundamentales para su eficacia. Bueno, ella termina proponiendo mayor investigación. Han pasado ya más de 30 años desde la publicación de la obra Cumbre de Marsha Linehan. Desde entonces ya se ha acumulado una sólida evidencia de su eficacia para el trastorno borderline de personalidad. Incluso se han hecho muchas adaptaciones del tratamiento a otras poblaciones clínicas, como por ejemplo adolescentes, trastorno de bulimia o atracón, consumo de drogas y más.
Debemos mencionar que el trastorno borderline de personalidad muchas veces se presenta en combinación con características de otros trastornos de personalidad. Por eso cada persona puede tener varios diagnósticos distintos al mismo tiempo, según el DCM. Millon habla de hasta 4 subtipos de personalidad borderline. Por eso la evaluación de personalidad siempre va a ser algo complejo de hacer. Requiere una observación a largo plazo y un refinado ojo clínico por parte del terapeuta que evalúa. La personalidad es un continuo que muchas veces resulta difícil o imposible de etiquetar. Pero eso no significa que no existan los problemas de personalidad, sino que más bien su abordaje va a requerir de mucha paciencia y mucha asesoría. Con esto nos podemos quedar con algunas preguntas. ¿DBT es la única opción de tratamiento vigente para trastorno borderline? ¿Es necesario hacer DBT estándar, es decir, su programa completo en otras poblaciones? ¿Es posible flexibilizar algunas cosas del tratamiento completo? ¿Es necesario hacer un tratamiento DBT completo para todos los casos de pacientes borderline? ¿O hay casos o momentos en que se justifica una menor intensidad? Todo esto lo iremos discutiendo más adelante en otros videos. Mi nombre es Jaime Morgan, gracias por llegar hasta aquí. Comparte la información si te pareció útil o interesante y coméntame tus dudas. Adiós.